creo que es una oportunidad muy bonita para vivir lo que vamos a meditar hoy en la encíclica del Papa, que nos llama a la fraternidad y que nos convida en este tiempo de Adviento también a vivir este misterio de la Navidad que nos permite a todos ser hermanos. Ha sido un año difícil un año duro con muchas dificultades para todos nosotros, para el mundo entero, y de una manera u otra hemos tenido que salir adelante con nuestras actividades, con nuestros deberes, con nuestra vida familiar, y también eclesiásticamente hemos tenido que adaptarnos, y estos medios de comunicación que a veces mirábamos con cierto recelo antes, o que no estábamos tan acostumbrados a usarlo de esta manera, nos han servido para conectarnos. Así que también quiero partir agradeciendo a Dios por esta oportunidad de contar con esta tecnología que nos permite unirnos a la distancia y a pesar de la cuarentena y la fase que cada uno está viviendo, estamos unidos. Pero la mejor manera de estar unidos, como nos va a enseñar siempre la Iglesia y la palabra de Dios, es en el corazón del Padre, en el amor de Dios. Así es que los invito a que comencemos esta reflexión con una oración a nuestra Madre, la Virgen María, porque ella es la que está esperando a Jesús y está esperando que todos nosotros también podamos nacer a la vida de hijos de Dios, ¿no? Es decir, la fe, el amor, la esperanza, la humildad que tenía María de reconocerse hija, sierva ante Dios y servidora de los hombres, al igual que Jesús. Así es que, por tanto, los invito a invocar a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora entonces pido permiso para compartir pantalla y vamos a ver esta carta encíclica que el Santo Padre nos ha regalado sobre la fraternidad y la amistad social. Ella se llama Fratelli Tutti, ¿ya? Esta es la tercera encíclica del Papa Francisco. La primera que escribió fue el año 2013, pero en realidad fue una encíclica del Papa Benedicto XVI, que el Papa Francisco le dio la firma nomás, ¿ya? Porque acuérdense que el Papa Benedicto escribió antes una encíclica sobre la caridad, Deus Caritas Est, después escribió otra sobre la esperanza, Salvados en la Esperanza, Espe Salvi, y la última era sobre la fe, la tercera virtud teologal, que no alcanzó a publicar porque tuvo que renunciar, y entonces el Papa Francisco la publicó, la promulgó en nombre del mismo, pero es del Papa Benedicto XVI. Entonces la primera encíclica que escribe Francisco es Laudato Si, en el año 2015, y es la segunda que publica. Y esta otra, entonces, en este año 2020, el día 3 de octubre, en Asís, Italia, firma esta importante encíclica que se llama Fratelli Tutti, que está basada en cuestiones de fraternidad y amistad social, temas que han preocupado al Papa durante toda su vida, pero principalmente en estos últimos años, dada la contingencia que vemos de falta de amistad social, de desencuentro, de rivalidad entre las personas, entre las naciones. Entonces, este es el elan vital que mueve al Papa y que lo llama, ¿no es cierto?, a seguir el camino de Francisco, porque el Papa Francisco tomó este nombre de San Francisco de Asís. Y San Francisco es el que buscó siempre la paz con todos, basado en el amor de Dios y en esta fraternidad humana. ¿Ya? Estos temas planteados en este documento encuentran una base en otro documento de la fraternidad humana y la convivencia común que firmó con el gran imán Ahmad al-Tayeb en febrero de 2019. ¿Ya? Y aquí también el Papa Francisco invoca ese encuentro que tuvo San Francisco de Asís con el mundo musulmán, tratando, ¿no es cierto?, de compartir
temas comunes sobre la paz y la fraternidad. Y esta encíclica se dirige a todas las personas que hagan de esta reflexión una apertura al diálogo. Siempre la Iglesia ha escrito encíclicas, ¿no es cierto?, a través del Papa, a los cristianos, a los obispos siempre se dirige, ¿no es cierto?, y a todos los cristianos en los últimos decenios, después del Vaticano II, también se dirige a todos los hombres de buena voluntad, no solo a los que se declaran cristianos. Y en esta parece ser que el Papa Francisco es aún más amplio en su objetivo y se dirige a todas las personas que quieran dialogar, que estén abiertos a reflexionar sobre esto, ¿no? La importancia del diálogo como instancia de encuentro entre seres humanos. Es decir, entonces, a todas las personas que tengan esta buena voluntad. La encíclica se compone de 8 capítulos y una introducción. Ya solamente los voy a enumerar. El capítulo 1 es Las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, capítulo 2, que se refiere a esta parábola del buen samaritano. El capítulo 3, Pensar y gestar un mundo abierto. Capítulo 4, Un corazón al mundo entero. Capítulo 5, La mejor política. Capítulo 6, Diálogo y amistad social. Capítulo 7, Caminos de reencuentro. Capítulo 8, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Cuando uno lee la encíclica y se da cuenta de que en ella no se habla tanto, ¿no?, de catequesis, de doctrina de la Iglesia, ni siquiera se menciona mucho a Jesús. Entonces uno se pregunta, bueno, esto parece más un escrito político. De hecho, la palabra política es la que más se repite en la encíclica. Entonces, esto no es extraño porque esta encíclica está inscrita dentro de una doctrina de la Iglesia que se llama doctrina social. La doctrina social de la Iglesia comenzó en el año 1891 con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y a lo largo del siglo XX, todos los papas prácticamente fueron escribiendo durante su pontificado al menos una o dos encíclicas relacionadas al tema social y al tema político. Entonces no es nada de extraño que el Papa Francisco también exprese su pensamiento político iluminado a la luz de la fe en esta doctrina social, que es entonces una corriente ya de la Iglesia importante, ¿no?, porque esto se estudia en los seminarios, en las casas de teología, como un ramo aparte, ¿ya?, porque es la relación que debemos tener nosotros, como dice aquí, por ejemplo, el capítulo 5, cuál es la mejor política, cómo debe entablarse el diálogo y la amistad social, pero a la luz del Evangelio, ¿no? Porque vamos a reflexionar después que existen muchas maneras de enfocar la fraternidad humana. Una de ellas es la cristiana, pero existen otras también, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que cuando el Papa escribe esta encíclica y la firma en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, él pretende, ¿no es cierto?, hablar como cristiano, por algo está en Asís, por algo está tratando de seguir los pasos de San Francisco, pero los que más saludaron esta encíclica, los que más se alegraron con ella en un primer momento, fueron personas que no eran del ámbito de la Iglesia, curiosamente, ¿no? Por ejemplo, los masones. Entonces, la masonería estaba muy contenta y sobre todo en Europa hicieron varias declaraciones diciendo que por fin la Iglesia Católica, a través de su figura más representativa, podía reconocer los ideales que siempre la han iluminado, ¿no? Me refiero a la masonería, que son la fraternidad, la igualdad y la libertad, ¿no? Estos grandes ideales que se promulgaron en la Revolución Francesa, como bien sabemos todos nosotros. Sin embargo, vamos a ver que esa fraternidad de la cual se menciona en la doctrina de la masonería, no tiene mucha relación, no es tan semejante, ¿no?, a la fraternidad que se propone en esta encíclica y a la luz del Evangelio, ¿no? Son casi términos opuestos en cierto sentido. Después vamos a ver por qué.
Bueno, esta encíclica, entonces, es una encíclica social dedicada a este tema, fraternidad, amistad social, y se detiene en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno. ¿Ya? Y esto es importante porque dimensión universal significa que el Papa está haciendo apelo a una ley, digamos así, natural, que está en la conciencia de todas las personas. Él quiere dialogar con todas las personas, todos los seres humanos, que reconocen que hay una dimensión universal en el ser humano, digamos, ¿ah? Que todos nosotros, por naturaleza, estamos llamados a vivir en fraternidad, en sociedad, en familia, a vivir en la dimensión del amor. Entonces, si uno reconoce esto o está de acuerdo con esta idea, entonces puede entender la encíclica. Ahora, no todos van a estar de acuerdo. Por ejemplo, si uno lee el libro de Thomas Hobbes, este filósofo que es uno de los padres de la política moderna, que escribió el Leviatán, por ejemplo, ¿no? Ahí se dice que el hombre no tiene una dimensión social, sino que el hombre es un lobo para el propio hombre, ¿no? O sea, no existe el verdadero prójimo, ¿no? Según Hobbes, todos somos extremadamente egoístas y que estamos siempre peleando, ¿no es cierto?, rivalizando, compitiendo, somos muy individualistas, somos como lobos en el fondo. Y entonces no queda otra que hacer un gran pacto social donde todos renunciamos un poco a nuestra libertad para obtener una paz social donde nos toleremos al menos, ¿no? Esa es un poco la visión que tiene Thomas Hobbes en el Leviatán, donde el Estado, este gran monstruo, el Leviatán, es una figura bíblica que representa esta como ballena monstruosa, ¿no? Que es el Estado para nosotros, porque el Estado nos quita la libertad, pero si esa libertad, digamos, la vamos a utilizar para destruirnos mutuamente, entonces mejor es renunciar a ella, dice Hobbes. Bueno, esta dimensión de la encíclica no va en esa línea, digamos, porque el ser humano no está llamado a ser un lobo para el hombre, no es eso lo más natural en el hombre. Es cierto que hay mucho egoísmo en nosotros, que hay mucho individualismo, hay mucho que mejorar, pero lo más primario, lo más fundamental en el ser humano, sea hombre o mujer, es que nosotros encontramos la felicidad viviendo en familia, buscando la fraternidad, buscando la vida social, ¿no? Otro filósofo que habló al respecto fue Aristóteles. Se conoce la definición que da Aristóteles sobre el ser humano como animal racional, ¿ya? Pero también es tan importante esa definición como animal social, son politikon, ¿no? Entonces, la dimensión política de que vivimos en sociedad, en la ciudad, ¿no? Polis, ciudad, es natural ser humano, dice Aristóteles, y parece ser que entonces esta encíclica se inscribe en esa línea, ¿no? El ser humano tiene como vocación humana vivir en sociedad. Entonces, eso es una dimensión universal. Por eso aquí podemos hablar a todos, ¿no? A los musulmanes, a los ateos, a las personas que son budistas, a los católicos de cristianos de distintas denominaciones, etc. Otro objetivo es reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, ¿no? El Papa Francisco es bien soñador, ¿no? Cree mucho en esa utopía, en el buen sentido de vivir un mundo mejor. ¿Ya? Él cree en el hombre, él tiene una fe intrínseca, ¿no? En que nosotros podemos cambiar un poco el rumbo de los acontecimientos que estamos viviendo y vivir de manera más fraterna, más unida. Él sueña a la humanidad en una unidad, como caminantes de la misma carne humana. Y esto está bien relacionado con un sueño que tenía Jesús antes de morir, cuando es su gran oración sacerdotal, ¿no? Que escuchó San Juan y que la colocó en su evangelio. Lo que más dice Jesús es: Padre, te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad, el don entonces de el amor entre todos, de la aceptación del que piensa diferente, del que es distinto a uno, pero que sin embargo hay algo mucho más potente que nos une, y es que somos humanos, somos seres humanos y estamos llamados a vivir en familia.
Bueno, aquí estamos con las hermanas franciscanas, ¿no es cierto? Son livianas, las demás hermanas, que le han dado este sello tan católico al colegio, que uno se siente realmente en familia, uno, no en todos los colegios, yo he dado clase en otros lados también, siente, experimenta esta linda de fraternidad que hay en el colegio, padre y padre. Entonces yo eso se lo agradezco a las hermanas porque ellas han puesto este sello aquí. Y bueno, esta encíclica también es expresión de la espiritualidad franciscana, en cierta manera, porque la palabra Fratelli Tutti viene de las admoniciones de San Francisco de Asís, en el libro 6, capítulo 1. Este santo la usaba para proponer una forma de vida con sabor a evangelio. Fratelli Tutti es que todos somos hermanos, ¿ah? Y no solo los seres humanos somos hermanos, sino que también el santo se refería al sol, el sol, hermano sol, hermana luna, ¿no es cierto? Hermana madre tierra. Decía, él no hablaba solamente de la Pachamama, como se dice hoy, la madre tierra, sino que agregaba hermana, ¿no? Porque la tierra, ¿no es cierto?, es una criatura de Dios también. La tierra, el planeta, el cosmos, no es Dios, no es la totalidad de lo que existe. Según San Francisco, también es una hermana, porque es una criatura que salió de las manos amorosas de Dios. San Francisco invita a hombres y mujeres a un amor más allá de la nacionalidad, de la identidad, ¿no es cierto?, más local que tenemos en nuestra geografía y en nuestro espacio. Bueno, y aquí ya quiero entonces adelantar una pequeña reflexión, y es que existen dos tipos de fraternidad que están vinculadas a nuestra visión cristiana. Una es la fraternidad creatural y otra es la fraternidad cristiana. ¿Ya? Son muy parecidas, pero son también un poco distintas, ¿no? La fraternidad creatural está más relacionada con la ética natural, que pueden aceptar todos los hombres de buena voluntad, sin distinción de credo. Pero la fraternidad cristiana es una forma de vivir o ver la ética, es decir, la manera de relacionarnos entre nosotros, a partir de la fe cristiana, ¿ya? A la cual todos estamos invitados, pero son distintas maneras de considerarnos hermanos, ¿ya? La fraternidad creatural es aquella que reconoce que todos, entonces, como dice San Francisco, venimos de las manos de Dios y que somos hermanos por eso, ¿no? Todos somos hermanos. Inclusive hasta San Francisco llamaba hermano al lobo que se comía las ovejas del pueblo y lo retaba de repente, le decía, hermano lobo, no sigas haciendo esto, ¿ya? La muerte también es, incluso la muerte es una hermana muerte, ¿no? La hermana que a veces le tenemos miedo a esta hermana, que viene con su guadaña ahí, ¿no es cierto?, a cegar las vidas y nos da susto, por eso en esta pandemia hemos tenido tanto miedo. Pero para San Francisco no es causa de miedo la hermana muerte, porque es la hermana que nos va a llevar al encuentro de Dios cara a cara, ¿no? Es el puente que nos une a la vida eterna. Entonces vemos esta dimensión, ¿no?, de la fraternidad tan bonita que tenía San Francisco, que el Papa Francisco la recoge, y también que se expresa en otro santo que está al final de la encíclica, muy destacado, ¿no? Que también tenía esa dimensión fraternal, Carlos de Foucault, que se relacionaba con personas de distintos credos, especialmente musulmanes, y que tenía esa visión de que tenemos que amarnos, porque somos todos salidos de las manos de Dios. Esa fraternidad creatural ya es la que toma el Papa Francisco y utiliza como base para toda esta encíclica. No es tanto la fraternidad cristiana la que utiliza el Papa en esta encíclica, porque recordemos que no está dirigida a los cristianos en primer lugar, sino que está dirigida a todos los hombres que quieren tener esta apertura al diálogo. Por supuesto, los cristianos estamos inscritos en eso, y por supuesto que la fraternidad cristiana, obviamente, está totalmente relacionada con esta fraternidad creatural, ¿ya? Bueno, la fraternidad cristiana, voy a también a hacer la diferencia ahora, es un poco distinta porque requiere la fe en el Evangelio, ¿no? La fe cristiana nos dice que Jesús dio la vida por nosotros
Jesús nació, ahora no estamos preparando para la Navidad, ¿no? Jesús nació en Belén de esta manera tan humilde, tan sencilla, como el hombre más pobre de todos, para enriquecernos a nosotros, para darnos la riqueza de ser hijos de Dios, para darnos la oportunidad de ser hermanos unidos a su filiación divina, digamos. O sea, Jesús se hace hombre, se hace hijo del hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. ¿Ya? Y esto no termina acá en Belén, sino que Jesús nace de esta manera pobre, tan sacrificada, que desde el primer momento es perseguido por el rey Herodes, ¿ya? Y buscan la muerte de él desde el primer instante en que nace. ¿Pero por qué? Porque a través de la cruz, y él sufrió siempre esta cruz tremenda, él puede dar, ¿no es cierto?, la vida amorosamente, generosamente, libremente. Él da la vida para que nosotros tengamos vida. Pero ¿de qué vida estamos hablando ahora, no? No estamos hablando de la vida creatural, de criaturas que compartimos con las montañas, con las plantas, con los animales, con las estrellas, con Júpiter y Saturno que ayer se alinearon. No, otro tipo de existencia la que nos quiere dar el Señor una vez que Él nace en este mundo y muere en la cruz y resucita. ¿Ya? Él nos quiere dar la vida de hijos de Dios. Y para eso entonces Él tiene que entregar su sangre, ¿no? Y pagar la deuda de nuestros pecados, porque nosotros hemos pecado, la verdad, ¿no? Hemos sido contra Dios. Desde el inicio de la historia del hombre ha habido una negación de Dios en la humanidad, en la persona de Adán y Eva, ¿no? Ellos escucharon la voz del demonio, ¿no es cierto?, del enemigo nuestro, y ellos buscaron otro camino de fraternidad, entre comillas, ¿no es cierto? Una fraternidad sin Dios, ¿ya? Que en el fondo no es una verdadera fraternidad, es algo que nos separa. Cuando nosotros nos apartamos de Dios por el pecado y buscamos un proyecto de vida sin Dios, acabamos por volvernos unos contra otros, ¿no? Eso lo dijo San Juan Pablo II cuando vino a Chile en el año 1987. Dijo, el hombre puede construir una sociedad sin Dios, pero esa sociedad acabará por volverse contra el mismo hombre, ¿no? Acaba por destruirse, ¿no? Es como aparece también en la Biblia esa torre de Babel que se construye en base a la soberbia humana de querer ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Sin embargo, esa unión tan potente, ¿no es cierto?, y tan colectiva, en que se logra crear esta torre que representa todas esas ganas de construir una forma de vida sin tomar en cuenta a Dios, ¿ya? Eso se destruye, eso no tiene ningún futuro, ¿no? Porque nosotros no estamos hechos para vivir sin Dios, al contrario. El único pegamento que nos puede unir de verdad, el amor verdadero entre nosotros, es ese que nace de Dios, ¿no?, nuestro creador. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios por el pecado, puede unirse a otros hombres, pero esa fraternidad, desde nuestro punto de vista cristiano, no es verdadera, no va a servir, ¿no? Yo propongo ahora, aunque esto puede causar un poquito de extrañeza que yo me meta en este tema, pero ahora se está proponiendo la ley de eutanasia. Ya, la eutanasia ya pasó por la Cámara de Diputados esto, y significa que las personas que están con diagnóstico de que van a morir de todas maneras, están desahuciados, para no sufrir tanto y para no hacer sufrir a su familia, pueden pedir el suicidio asistido, ¿no es cierto?, con la ayuda, ¿no es cierto?, estatal. Y eso aparentemente hoy es políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo el hombre no va a decidir que quiere sufrir menos? ¿Sí? Que lata tener que sufrir tanto uno y hacer sufrir a la familia. Sin embargo, esa visión ya no es cristiana, no es cristiana. Simplemente porque la vida no es algo que nosotros tenemos por nosotros mismos, es un don de Dios. Y no reconocer que la vida es un don de Dios, que nosotros dependemos de Dios, es ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Es decir, yo hago, ¿no es cierto?, mi vida, mis leyes a mi manera. No me interesa lo que piensa Dios. Y entonces Dios solamente es el dueño de la vida y de la muerte. Por lo tanto, los cristianos decimos eso, que hay que respetar la vida,
desde la concepción hasta la muerte natural. Y otra cosa sería simplemente ir contra la voluntad de Dios. Y eso entonces es terrible. Mire, también desde el punto de vista cristiano, el sufrimiento tiene tanto sentido, porque es en el dolor en que Cristo nos redime a nosotros. Y si nosotros participamos de esta cruz, acuérdense lo que dice Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, tome cada día su propia cruz y luego me siga, ¿ya? Entonces, para el enfermo, para el que está inclusive desahuciado, esa cruz, ese dolor, significa que se está purificando, que está uniéndose a la cruz de Cristo, que le está dando la posibilidad de, en el fondo, salvarse, ¿no? De arrepentirse, de prepararse para el encuentro con Dios en el juicio del más allá. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar a la gente la posibilidad de vivir su cruz, ¿no? Si eso es lo que nos salva en definitiva. Yo les cuento una anécdota. Ayer estuve en una comunidad llamada Ciruelo y visité ya como por cuarta vez a un señor que está sufriendo mucho, lleva como 8 meses con un cáncer en la cara, ¿ya? Un cáncer terrible que le está tomando el ojo y le está creciendo, ¿no es cierto?, un tumor tremendo en una parte de la cara. Sufre, ¿ya? Y este hombre dice, quiero irme a mi casa, ¿no? Y el otro día se escapó de la casa y se acostó en la calle. ¿Ya? Y ayer, o anteayer, perdón, lo llevaron al santuario de Ciruelo que está dedicado a Santa Teresita de los Andes, y él no quería entrar ahí, había algo que le impedía, ¿no? Y decía, llamen al padre para que me saquen esta cuestión que tengo dentro, decía. Como que estaba atormentado por algo espiritual. ¿Mm? Y la familia me contaba que ellos prácticamente no duermen, porque tienen que acompañarlo y ya él duerme con los remedios, con los calmantes, una horita sí, otra horita no, toda la familia sufre. ¿Ya? Imagínense si uno le preguntara a ellos, ¿ustedes quisieran ponerle la inyección para que se muera esta persona? Por supuesto que sí, claro. Y a lo mejor él también en un momento de desesperación diría que sí. Eh, pero se perdería lo que ayer vivimos. ¿Ah? Y es que tuvimos un momento de oración, incluso había un nieto de él que se decía ateo, pero ahora está creyendo más, y rezamos juntos, y él aceptó a Jesús, y se arrepintió, y se confesó, porque estaba en un momento de mucha lucidez, y estaba feliz y aceptando ahora su sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, con este largo excursus quiero decir que cada vez que uno toma costumbres o se acostumbra o naturaliza leyes que son anticristianas o está de acuerdo, es cómplice en el fondo con una forma de vivir que va contra la ley de Dios, estamos construyendo una fraternidad eh, diabólica en el fondo, ¿no? Que nos hace a nosotros ponernos en el lugar de Dios. Y eso simplemente nos va a llevar a un individualismo terrible, a una rivalidad terrible, a un espíritu de competición tremendo, y que cada uno va a pensar solo en sí mismo, ¿no? Y eso es lo que el Papa apunta, ¿no? Él no quiere que nosotros vivamos así. Y por tanto, en esta oración cristiana ecuménica, él invoca al Espíritu Santo y le pide, por favor, Espíritu, ven, danos tu sabiduría, danos tu amor y muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Y bueno, con esta visión de, del Papa, ¿no es cierto?, entramos al capítulo 1, que sin duda es muy importante y muy bonito, y nos habla de las sombras de un mundo creado, pero no vamos a poder ver en su totalidad porque ya el tiempo se nos va acabando, ¿no? Yo los invito a que ustedes puedan leer la encíclica y saquen sus propias conclusiones, porque realmente es algo muy, muy potente y nos va a ayudar mucho en nuestra visión cristiana de todo, de cómo debemos relacionarnos con el prójimo, ¿no es cierto? Y reconocer, como lo han hecho siempre los obispos acá en América Latina, en su doctrina, ¿no es cierto?, latinoamericana, que hay que actuar así, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Lo mismo hace el Papa Francisco. Primero hace un diagnóstico de la realidad, ¿no? ¿Qué aspectos se observan en este mundo? Estamos en un mundo cerrado, ¿ya? Un mundo que significa que está individualizado, está atomizado, ¿no? En que fácilmente
generalmente las personas desconfían de los otros y no logran verse como hermanos, ¿no? En ese sentido, la desesperanza y la desconfianza están sembradas en la sociedad, ¿no? Y esto se nota en las polarizaciones que no ayudan al diálogo y a la convivencia. Y eso vemos estas polarizaciones, ¿no es cierto?, en estos pequeños grupos que se van formando, en que cada uno defiende algo, pero que no es malo, pero que se pone como en oposición a otro, ¿ya? Por ejemplo, no es malo defender a los animales, pero ¿por qué yo voy a odiar al que piensa distinto, por ejemplo, ¿no? El que está de acuerdo en comer animales? ¿Ya? Si yo quiero ser vegano, soy vegano, ¿ya? Pero parece ser que a veces nos encerramos tanto en ciertas posturas y no aceptamos al distinto, al que piensa diferente, ¿no? Y en ese sentido las personas parecen sacrificables, ¿no?, en relación a la ideología que vamos tomando, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas ideologías tan grandes, tan avasalladoras, tan invasivas? Porque nos hemos apartado del ideal de Dios, que es el único que nos puede unir en una verdadera fraternidad. Hoy asistimos a la manipulación de grandes palabras: libertad, justicia, democracia, unidad. Pero finalmente esas grandes palabras van contra nosotros mismos, ¿no?, con la forma de vivir que tenemos. Ante esto, Fratelli Tutti señala que el camino es la cercanía y la cultura del encuentro, ¿no? El encuentro. Siempre el Papa ha hablado de esto, ¿no?, como buen argentino, con este mate que une a las personas y que conversa. Con el mate hoy día no es muy conveniente por la pandemia, pero es esa cultura de el diálogo, de la conversación, lo que el Papa siempre nos está animando a desarrollar, ¿no? Y así Dios siga derramando en la humanidad semillas de bien. El bien, el amor, la justicia y la solidaridad han de ser conquistados cada día. Y la esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirse a grandes ideales. Bueno, son 8 capítulos, como yo les dije, pero voy a concluir ahora, porque ya el tiempo se nos acaba, con este capítulo 2, que es una maravilla, ¿no? Un extraño en el camino. ¿Quién es el extraño? ¿Quién es el forastero? Esa persona distinta a mí. Es el samaritano, ¿no? Para entender esto, uno debe comprender que el contexto de la cultura judía era muy nacionalista. Ellos estaban arraigados en su tradición, que los hacía sentirse el pueblo elegido, y que los demás eran prácticamente, por ser paganos, casi eran inhumanos, digamos, eran subhumanos, ¿no? Entonces, esto era bastante terrible, ¿no?, esta visión tan nacionalista que tenían ellos, pero hacía que viesen, por ejemplo, los samaritanos como personas realmente así como despreciables, ¿no? Y Jesús elige a este samaritano para indicar que es el verdadero prójimo, porque el sacerdote que ve al hombre que está caído en el camino pasa de largo porque está apurado para ir al culto en el templo. El escriba que pasa, ¿no es cierto?, está preocupado de ir a dar una charla en el templo, pero no ayuda al hombre que está caído, ¿no?, que es de su propia sangre, judío. En cambio pasa un samaritano que siempre ha sido despreciado por los judíos, y ve a este hombre herido, abandonado en el camino, y entonces él dice: no me importa que sea judío, no importa que él hable contra mí, no importa que piense diferente, es un ser humano, es mi hermano, ¿no? Y por lo tanto lo ayuda. Y Jesús pregunta: ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el que actúa como verdadero hermano? Y sin duda que no fue el sacerdote, no fue el escriba, sino que fue este extranjero, fue este samaritano. Ante esta situación, el Papa, a través de Fratelli Tutti, nos interpela. Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos nosotros cercanos, ¿ya? Aquí está la clave de toda la encíclica. ¿Cómo poder hacer para, sin dejar de lado la identidad de mis creencias, de mis valores, de lo que me une a mi grupo, ¿ya?, hacerme más cercano del que está a mi lado, pero que yo veo tan distante a veces, ¿no?, tan distante? ¿Cómo volvernos nosotros cercanos, ¿ya?, con los que son de otras religiones, con los que son de otros partidos políticos, con los que son de otro equipo de fútbol? Hay gente que pelea hasta por eso, ¿ah? Y que todo eso no nos lleve a tratarnos como el perro y el gato, ¿no es cierto?, como decía Hobbes, como un lobo contra el hombre, sino que esa diferencia
que eso que nos distingue, en vez de destruirnos, nos ayude a enriquecernos. Y que en esa diversidad que hay en el mundo, ¿ya?, podamos lograr la unidad y la hermandad. Esa hermandad entonces que viene no de un colectivismo, ¿no es cierto?, que se aleja de la ley de Dios, sino que todo lo contrario, que gracias a la ley de Dios nos permite unirnos y amarnos a pesar de que sigamos pensando diferente en muchos aspectos, ¿no? Por eso, uno de los últimos capítulos de esta encíclica que también resalto es: las religiones están llamadas, ¿no es cierto?, a desarrollar esta fraternidad universal. Porque hay mucha gente que dice lo contrario, mucha gente que opina que las religiones solamente trajeron destrucción al mundo, ¿no es cierto?, solamente trajeron odio, división, y hay gente que está predicando eso, digamos, que lo ideal es un mundo sin religiones, ¿no?, o con una visión universal, fraternal, ¿no? Alguien el otro día importante dijo que teníamos que recurrir al contrato social de acuerdo a la doctrina de los masones, la masonería, ¿no? Hace poco que ocurrió esto. ¿Y por qué? Porque los masones hablan de una fraternidad sin religiones, sin fe en Dios, una fraternidad laica. ¿M? Pero laico no está mal, digamos, no está mal, yo creo, la división del Estado con la vida de la Iglesia. Pero cuando laico significa ateo, rechazar a Dios, rechazar la ley de Dios, rechazar que somos criaturas de Dios, bueno, esa fraternidad simplemente no va a resultar, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca nos vamos a unir de veras, nunca nos vamos a amar, si no nos descubrimos primero como criaturas de Dios. Idealmente, a eso estamos llamados nosotros los cristianos, a reconocernos como hijos en el Hijo. Es decir, que tenemos un Padre común, que es el papá de Jesús, el Hijo de Dios, que ha querido ser también nuestro Padre por la muerte y resurrección de Cristo, y a la cual todos estamos llamados, todos los seres humanos sin duda, estamos llamados a ser hermanos también en esa dimensión, no solo como criaturas de Dios, sino también como hijos en el Hijo, en Jesús. Por eso Jesús nace, y los ángeles cuando cantan esta gloria dicen: gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra. ¿A quién? ¿A los católicos? No, dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Se fijan, hermanos? Porque este nacimiento de Jesús, esta muerte de Jesús, esta resurrección de Jesús, es para que todos los seres humanos un día también compartamos esta dimensión, ¿no?, de ser hijos de Dios. Para eso basta tener buena voluntad y buscar la verdad, buscar la justicia, buscar el amor a Dios, la fidelidad a Dios, lo más auténticamente posible, y yo creo que ahí todos vamos a llegar tarde o temprano a esta dimensión cristiana también de la fraternidad, que hay que reconocer que es una dimensión, digamos, que nos obliga a estar en una lucha permanente, ¿no? La hermandad no es esa paz y amor de los hippies, no es paz y amor hippie, digamos, que aquí todo vale, que simplemente todo está bien en el mundo. Eso se llama irenismo. El irenismo es una herejía muy común, muy recurrente en la historia de la Iglesia, que dice que para lograr la paz entre todos, tenemos que decir que todo vale. Aquí todos los pensamientos valen lo mismo. Irenismo viene de Irene, que significa paz en griego, ¿no? Es un falso ecumenismo, ¿no? Porque no es así. Desde el punto de vista cristiano, en el mundo hay estructuras que son malignas, porque esto puede parecer duro, extraño lo que voy a decir, pero estamos entre católicos, ¿no? Esto se supone entre cristianos. Existe también una persona maligna, que es Satanás, que es el antifraterno por eminencia, ¿no es cierto? El que menos quiere la unidad, el que menos quiere la fraternidad, el que odia esta idea de unión, ¿no? La palabra diablo significa diabolos, el que separa las voluntades, el que crea discordia. Y ese ser existe, ¿no? El diablo y sus secuaces son miles de demonios, existen, están en el mundo, actúan como fuerzas ocultas en nosotros mismos, ¿sí? Ellos nos están tentando a todos. ¿Ya? Y eso va creando en el mundo estructuras de muerte, de cultura de muerte, que hay que reconocer, que no ayudan
precisamente a la paz y a la fraternidad. Entonces hay que reconocer que estamos en un estado de lucha acá, ¿no? La iglesia en la tierra es una iglesia peregrina, pero también es una iglesia militante. Militante significa que estamos luchando, somos soldados de Cristo. Y tenemos tres enemigos, el que ya mencioné, para algunos innombrable, pero yo voy a decir quién es Satanás. El otro es también nuestra carne, que tiene este pecado original, ¿no es cierto?, que por más que se borre con el bautismo, permanece una consecuencia del pecado, que es la concupiscencia, que nos lleva a los malos sentimientos, ¿no?, a los malos hábitos, la lujuria, la ira, el odio, el orgullo, la soberbia, la pereza, la gula, etcétera, etcétera. Eso está en nosotros y hay que luchar contra eso. Y si no luchamos contra nosotros mismos, contra ese mal que está enraizado en nuestro corazón, nunca vamos a lograr la fraternidad, porque siempre nos vamos a dejar llevar por el egoísmo, por el individualismo. Y por último, se dice también que en el mundo existe, ¿no es cierto?, una corriente malvada, ¿no? Cuando el demonio tienta a Jesús y le dice, arrodíllate, póstrate ante mí, yo te daré todos los reinos de la tierra, es porque verdaderamente en el mundo hay estructuras que son malas, malignas, sociales, políticas, que están ahí, y que nosotros los cristianos no podemos desconocer. Entonces, no es que ahora todo vale, todo pensamiento vale, ¿no? Pero tampoco quiere decir que yo voy a odiar al que piensa distinto de mí. Hay que buscar puentes, hay que buscar puntos de encuentro para lograr construir una sociedad mejor, más fraterna y más unida. Entonces, es un gran desafío que nos coloca el Papa Francisco, porque él cree que la misión del cristiano es esencialmente esa. Si yo no soy un constructor de paz, de unidad, ¿cierto?, en el mundo, con todas las falencias que están, y aunque yo reconozco que en mí mismo están esas semillas de muerte, ¿no?, pero por lo menos estoy tratando de luchar para dejar ese pecado y poder ser un instrumento de paz, como dice San Francisco de Asís, no soy un verdadero cristiano. Es esencial, entonces, tener esta visión de la fraternidad universal. Y esa es la conclusión que yo saco finalmente, que el Papa nos está hablando desde el punto de vista de la ley natural, que es una racionalidad común, universal, a todos los seres humanos, que si tenemos buena voluntad deberíamos al menos tener esto como ideal, ¿no?, que es posible construir un mundo de hermanos siempre y cuando todos luchemos por dejar nuestro yoísmo, nuestro egocentrismo, y tendamos puentes de diálogo, de amor con el hermano, con el prójimo, con el diferente, ¿ya? Y vemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pido perdón si a lo mejor dije algunas expresiones o ideas que a lo mejor no les gustan. Quédense con lo esencial de este mensaje del Papa, ojalá puedan estudiarlo bien, y también a lo mejor pido perdón si me pasé con el tiempo, pero es un tema apasionante, un tema lindo que agradezco a Dios haber podido compartir con todos ustedes, queridos colegas, profesores, trabajadores de este colegio y queridas hermanas que están a cargo del colegio. Les deseo a todos una muy feliz Navidad y que este mensaje del Papa, junto con este último que nos dio el 8 de diciembre, de que San José es el patrono de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que el 8 de diciembre inició el año de San José, ¿ya? Y para celebrar los 150 años del patrocinio de San José, el Papa Pío IX, en 1870, no sé, todos, 70 me parece, ¿sí? Bueno, sí, se cumplen hoy 150 años de el patrocinio de San José. Es decir, que la iglesia tiene un papá espiritual, San José. Entonces, si nosotros como Jesús reconocemos esta paternidad, esta autoridad amorosa, servicial, bondadosa, generosa de San José, ahí tenemos un buen referente para entender cómo es la paternidad de Dios sobre nosotros. Y cuando entendamos bien y vivamos, experimentemos esa paternidad amorosa, que no es autoritaria, que no es una autoridad que nos quita nuestra identidad y mucho menos nuestra libertad, sino que la promueve, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente la fraternidad se construye, como dice el Papa en varias partes de la encíclica, cuando reconocemos que tenemos un padre común, ¿cierto? Una fraternidad sin padre no existe, es una ilusión, nunca se va a dar. La familia se va a dar solamente cuando recuperemos el sentido correcto que tiene la autoridad, no solamente en la familia,
y en la política, sino también en el colegio. ¿Ya? El profesor está llamado a ser un padre, a ser una madre, en cierto sentido, y ejercer esa autoridad de servicio, de amor, de ayudar a construir eh, la, el crecimiento, ¿no?, de la personalidad de cada uno de sus alumnos. No solamente transmitir contenido de educación, sino que educar significa sacar de cada uno lo mejor que tiene de sí. Y eso significa transmitir algo que está en mí, ¿m? Una vida, un amor. Y ese servicio, que solamente lo puede dar quien lo tiene, ¿no? Es un servicio de paternidad y de maternidad. Una paternidad espiritual. Así que yo invito a que veamos esta figura de San José con especial atención en este año de San José y nos demos cuenta que la autoridad no es algo que nos debe producir miedo, sino que es algo que realmente nos ayuda, nos libera y finalmente nos puede ayudar a construir una verdadera fraternidad, una verdadera familia entre nosotros, entre todos los seres humanos, especialmente con los que están al lado nuestro. Y no hacer grupitos, no hacer sociedades así sectarias entre nosotros, sino querernos, amarnos, ¿no? Sí, a lo mejor podemos sacar una conclusión bien práctica para el año 2021. Yo propondría lo siguiente, que sea un año en que no haya quejas, ¿ya? No nos quejemos del colega, no nos quejemos del director, no nos quejemos de esto y lo otro, sino que seamos más positivos. Aceptemos la voluntad de Dios, lo que nos toca, y vamos a experimentar una alegría muy profunda, un espíritu mucho más positivo ante la vida, y vamos a ver que nuestros colegas son también hermanos, ¿no? Que hay algo tan profundo que nos une y que esa unidad nos enriquece, nos hace ser mucho más felices. Eso. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga mucho.